Buenos días, feliz jueves 28 de mayo, 12 y 17 minutos. Bueno, pues vamos a proseguir con nuestro maravilloso mundo feudal, ¿vale? En lo que es Europa, etcétera, etcétera. Y yo creo que hoy, terminaremos este capítulo, ¿vale? De la expansión de lo que es la Edad Media en toda Europa, para así luego pasar a la evolución de la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa Bizantina, ya la cultura del mundo artúrico, por supuesto el mundo literario, etcétera, etcétera, y por supuesto las órdenes templarias que tanto misterio han acarreado o han traído en diversas etapas de nuestra vida en cuanto a lo que es como organización, etcétera, etcétera. Bueno, nos habíamos quedado en lo que era delito, pecado y lo del sexo, cómo vivían estos fenómenos en la Edad Media, en lo que es la Alta Edad Media en concreto. Bueno, en cuanto a las desviaciones del comportamiento que no supusieran desafíos de opinión, sino delitos de pecados como conceptos identificables y de imposible deslindamiento, su tratamiento era objeto de las jurisdicciones civiles que aplicaban en el fuero correspondiente, como la legislación del reino o el derecho común, y la religiosa que aplicaba el derecho canónico a cuestiones ordinarias o el procedimiento inquisitorial en caso necesario. Como ya sabéis, la Santa Inquisición es verdad. Haré también un capítulo dedicado a la Santa Inquisición, ¿vale? Cuya coordinación era a veces compleja, ya que, como ocurría con las desviaciones de la conducta sexual considerada correcta, lo que era masturbación, homosexualidad, incesto, estupro, emancebamiento, adulterio y otros asuntos matrimoniales, en cualquier caso, estaban sometidos al tribunal de la Santa Inquisición por desviaciones, ¿vale? En cualquier caso, la vivencia de la sexualidad y la desnudez, en este caso del cuerpo, tuvo tratamientos muy distintos en cada época y lugar y diferentes expectativas para cada nivel social, que se consideraba que era propio de los campesinos un comportamiento animal, es decir, natural, y que pretendía que los nobles y clérigos tuvieran más voluntad de controlar sus instintos, cosa que luego en la práctica era totalmente falso, porque había gente que hacía de todo, vaya. También las costumbres como los baños, conocidos desde las termas romanas y reintroducidos por los árabes, y las prácticas como la prostitución fueron objeto de críticas morales y reglamentaciones más o menos permisivas, llegando el caso del afaenamiento de los guerreros. Lo que es la prostitución, el confinamiento de determinados barrios, obligación de llevar a determinadas prendas y la detención de sus actividades en determinadas fechas, Semana Santa. La erradicación de la prostitución no se concebía posible, dado que lo inevitable del pecado y su papel del mal menor que evitaba que el deseo irrefrenable de los varones fuera en contra del honor de las doncellas y las mujeres respetables. Es decir, que se permitía básicamente para que no destrozasen la honra de las mujeres, pues eso, doncellas, etcétera, etcétera. Por lo general, los historiadores suelen coincidir que con el periodo de la plena Edad Media fue una etapa de mayor libertad de costumbres que no tuvo que esperar a el Decamerón, un libro muy famoso de 1348, y que en algunas cuestiones como la condición femenina significó una verdadera promoción tanto al frente de la Alta Edad Media como al frente de la Edad Moderna, aunque el extendido mito de que se llegara a dudar si la mujer tenía alma es un error filológico. Aquí no sé qué quiere decir exactamente. En fin, las mujeres eran cosas para ellos. En cuanto a la expansión geográfica de la Europa feudal, bueno, ya hemos hablado todo el rato de esta expansión, pero aquí lo matizamos un poco más. La expansión geográfica se llevó a cabo y se intentó llevar a cabo al menos en varias direcciones, siguiendo no tanto su propósito determinado por concepciones nacionalistas inexistentes de la época, sino por la dinámica propia de las casas feudales. Los normandos, vikingos, asentados en Normandía, dieron origen a una de las casas feudales más expansivas de Europa, que se extendió por Francia, Inglaterra e Italia, enlazadas con Anjou de Plantagenet de Aquitania. Las casas son las de Navarra y Castilla, la dinastía de Jimena, Francia y Borgoña, la de Flandes,
que eran los Capetos y Casa de Borgoña, extendida por la península ibérica, la de Valois, y Austria, Casa de Habsburgo. Son otros buenos ejemplos de todas ellas, que estuvieron vinculadas por alianzas, enlaces matrimoniales y enfrentamientos sucesorios o territoriales consustanciales a las relaciones feudo-vasalláticas y la expresión de la violencia inherente del feudalismo. En este contexto espacial de la Europa nórdica y el centro oriental tuvieron un desarrollo similar la casa de Swain-Strindsson, danesa, y Vialbo, noruega, y los Sverker-Erik, que eran suecos, y más tarde la dinastía Jogaila o la Jagellón de Hungría, Bohemia, Polonia y Lituania. En España, simultáneamente, con la disolución del Califato de Córdoba y la Guerra Civil desde el 1010 al extinguido 1031, se creó un vacío de poder con los reinos feudales cristiano-hispánicos de Castilla, como eran León, Navarra, Portugal y Aragón, fusionando dinásticamente con el Condado de Barcelona, que intentaron aprovechar expandiéndose frente a los reinos de taifas musulmanes en la llamada Reconquista. En las Islas Británicas, el Reino de Inglaterra intentó repetidas veces invadir Gales, Escocia e Irlanda, con mayor o menor éxito. De hecho, si nos damos cuenta, la guerra con Inglaterra de Irlanda ha durado prácticamente hasta nuestros días, la Irlanda católica frente a la Iglesia anglicana, ¿vale? En Europa del Norte, acabadas las invasiones de los vikingos, las riquezas saqueadas por esto sirvieron para adquirir productos y servicios occidentales, creando en el mar Báltico una próspera red comercial que atrajo a los escandinavos a la civilización occidental, mientras su expansión hacia el oeste por el Atlántico, lo que eran Islandia y Groenlandia, no pasó de una mítica Vinlandia, asentamiento fracasado en América del Norte. En torno al año 1000, los vikingos orientales, varegos, formaron y fundaron numerosos reinos en la Rusia europea y llegaron hasta Constantinopla. Los vikingos occidentales normandos se instalaron en Normandía, Inglaterra y Sicilia y el sur de la actual Italia, creando reinos centralizados y eficientes como Rolón Guillermo el Conquistador y Roger I de Sicilia. En el este, en el año 955, Otón el Grande batió a los húngaros en la batalla del río Lech e incorporó a Hungría Occidente, al tiempo que comenzaba la germanización de Polonia, hasta entonces pagana. Posteriormente, desde tiempos de Enrique el León, en el siglo XII, los alemanes se fueron abriendo paso a través de las tierras de los vendos hasta el mar Báltico, en un proceso de colonización conocido a través de las tierras como el Ostsiedlung. Esto si lo estoy diciendo bien, Ostsiedlung, que era o será mitificado posteriormente con el romántico nombre de Drang nach Osten. Sí, el Drang nach Osten, ahora sí será lo que era, o afán de ir hacia el este, lo que sirvió para justificar la teoría nazi del espacio vital alemán del Lebensraum. Es verdad, con la anexión de los Sudetes, etcétera, y Polonia, se basaban en esta extensión por antonomasia de esta tradición medieval. Pero sin lugar a dudas, lo que sirvió para justificar todo esto, el movimiento de expansión más espectacular aunque finalmente fallido, fueron las cruzadas, en donde los selectos miembros de la nobleza de la guerra occidental cruzaron el mar Mediterráneo y invadieron el Oriente Medio, creando reinos de efímera duración. En la etapa de las cruzadas fueron expediciones emprendidas por el cumplimiento del solemne voto para liberar Tierra Santa de la denominación musulmana. Como digo, esto lo vamos a ver en el siguiente capítulo, en uno de los siguientes capítulos, pero más en profundidad, porque quiero ver con detenimiento en qué consistían estas órdenes, cuáles eran las bases en las que se asentaban y todo este tipo de cosas, ¿vale? Como habíamos dicho, el origen de la palabra remota a la cruz hecha de tela y usada como insignia de la ropa exterior, en lo que tomaron parte estas iniciativas a partir de la petición del Papa Urbano II y las predicaciones de Pedro el Ermitaño. Las sucesivas cruzadas tuvieron lugar entre los siglos XI y XIII y fueron motivadas por intereses expansionistas y además de la nobleza feudal en el control del comercio con Asia y el afán hegemónico
hegemónico del papado sobre las iglesias de Oriente. El balance de la expansión geográfica que se puede hacer fue espectacular en comparación con la vulnerabilidad de la época oscura anterior. Tras medio siglo de instituciones carolingias, al 843 el Tratado de Verdún, súper famoso este tratado, los territorios que podían identificarse más o menos próximamente con ellas, lo que podrían denominarse con una formación social cristiana occidental, se extendían por Francia y al oeste y el sur de Alemania y el sur de Gran Bretaña, las montañas septentrionales de España y el norte de Italia. Un siglo después de la época de la batalla del río Lege, en el 955, no había región de Europa occidental a salvo de las nuevas oleadas de invasores bárbaros que parecían conducir a una nueva crisis de civilización. Sin embargo, en los siglos siguientes, el fatídico año 1000, el panorama había cambiado completamente. Para la época de la batalla de las Navas de Tolosa en el 1212, que la hemos hablado, habían sido incorporadas a la civilización europea toda Italia hasta Sicilia, Gran Bretaña, la no inglesa, Escocia y Gales, Escandinavia, que se expandía por el Atlántico Norte hasta Groenlandia, y buena parte de Europa Oriental como Polonia, Bohemia, Moravia y Hungría, quedando pueblos eslavos de los Balcanes y Rusia en la órbita del cristianismo oriental, institucionalizando sus propios reinos. Y media península ibérica, además, en el transcurso del siglo XIII lo sería toda, excepto el tributario reino nazarí de Granada, quedando marcado definitivamente por el predominio cristiano sobre el estrecho de Gibraltar con la batalla del Salado en 1340. Otros territorios periféricos como Lituania e Irlanda estaban sometidos a una presión militar cada vez mayor por parte de los reinos centrales de la cristiandad latina. Más allá de los límites de la Europa occidental, las incursiones militares de huestes latinas de muy variada composición habían puesto en sus manos lugares tan lejanos como Constantinopla y los ducados de Atenas, Neopatria, Jerusalén o los Estados Cruzados. En la Baja Edad Media de los siglos XIV y XV. La Baja Edad Media es un término que a veces se produce cierta confusión porque procede de un equívoco etimológico entre el alemán y el castellano. Baja no significa decadente, sino reciente. La oposición de alta a la Alta Edad Media, que significa antigua. No obstante, es cierto que desde alguna perspectiva historiográfica puede verse el conjunto del periodo medieval como el ciclo del nacimiento-desarrollo, del auge inevitable y la caída de la civilización del modelo interpretativo que inició Gibbon para el Imperio Romano. Un segundito, por favor. Bueno, pues lo que decíamos, es cierto que desde la antigua perspectiva historiográfica puede verse el conjunto del periodo medieval como el ciclo del nacimiento, desarrollo, auge e inevitable caída de una civilización, modelo interpretativo que inició Gibbon para el Imperio Romano, donde es más obvia la oposición entre el Alto Imperio y Bajo Imperio, y además que se había aplicado con mayor o menor fortuna a los contextos históricos y artísticos de la época. El símil astronómico del ocaso de Johann Huizinga convierte en otoño y es utilizado con mucha frecuencia en la historiografía con un valor analógico que más de una decadencia en lo económico y lo intelectual refleja un claro agotamiento de los rasgos específicamente medievales frente a sus sustitutos modernos. Vamos a hablar de la crisis del siglo XIV, ¿vale? Al final de la Edad Media llega con el comienzo de la transición del feudalismo al capitalismo, otro periodo secular de transición entre ambos modos de reproducción que no finalizará hasta el final del antiguo régimen y el comienzo de la edad contemporánea, con lo que, por tanto, este último periodo medieval, como la Edad Moderna, entera cumplen el papel similar y cubren una similar extensión temporal de unos 500 años, lo que significó que la antigüedad tardía para el comienzo de la Edad Media realmente fue de este tipo. La ley de rendimientos decrecientes empezó a mostrar sus efectos a medida que el dinamismo de los campesinos forzó la roturación de tierras marginales y las lentas mejoras técnicas
que no podían sucederse a ritmo semejante. La coyuntura climática del cambió, acabando con el denominado óptimo medieval que permitió la colonización de Groenlandia y el cultivo de vides en Inglaterra. Las malas cosechas condujeron a hambrunas y además debilitaron físicamente a las poblaciones, preparando el terreno para que la peste negra de 1348 fuera una catástrofe demográfica en Europa. La repetición sucesiva de las epidemias caracterizó un ciclo secular. Las consecuencias de esta crisis, pues no fueron negativas para todos. Los supervivientes acumularon inesperadamente capital de forma que las herencias y que se pudo en algunos casos invertirse en empresas comerciales acumularon inesperadamente patrimonios nobiliarios. Las alteraciones de los precios del mercado de los productos sometidos a tensiones nunca vistas de oferta y demanda cambió de forma o la forma de percibir las relaciones económicas. Los salarios, un concepto como el de la circulación monetaria, ya de por sí disolvente de la economía tradicional, crecían a tiempo que las rentas feudales pasaron a ser inseguras, obligando a los señores a decisiones difíciles. Alternativamente, primero tendieron a ser más comprensivos con sus siervos, que a veces estuvieron en situación de imponer una nueva relación liberados de la servidumbre, mientras que en un segundo momento, sobre todo algunas rebeliones campesinas fracasadas y duramente reprimidas, impusieron en algunas zonas una nueva refeudalización o cambios de estrategia productiva como el paso de la agricultura a la ganadería, expansión de la mesta. El negocio lanero produjo curiosas alianzas internacionales e interestamentales, señores ganaderos, mercaderes de lana, artesanos de paños, que suscitaron verdaderas guerras comerciales, y en este sentido se ha podido interpretar las cambiantes alianzas y divisiones internas de Inglaterra y Francia y Flandes durante la Guerra de los 100 años, en la que Castilla se implicó en su propia guerra civil. Únicamente los nobles con más capacidad, demostrada la mayor parte de las veces por el despojo de los nobles con menos capacidad, pudieron convertirse en una gran nobleza y aristocracia de grandes casas nobiliarias, mientras que la pequeña nobleza se empobrecía y era reducida a mera supervivencia o a la búsqueda de nuevos tipos de ingresos o una creciente administración de las monarquías a las tradicionales de la Iglesia. Aquí hago un alto porque es verdad que la Guerra de los 100 años tiene justo lugar en la época de la Guerra Civil, y ya veis que la Guerra Civil, o sea, hago la primera Guerra Civil en España en la Edad Media, ¿vale? Es que hago alusión a esto porque efectivamente, o sea, estamos en guerra civil todo el tiempo en este país. En fin, las instituciones del clero también se van abriendo un abismo entre alto clero de obispos, canónigos y abades, y los curas y parroquias pobres, y el bajo clero, frailes, clérigos, vagabundos, de opiniones teológicas difusas o bien supervivientes materialistas en la práctica, como los goliardos o estudiantes sin oficio ni beneficio. En las ciudades de la alta burguesía y la baja burguesía vive un similar proceso de separación de fortunas que hace imposible mantener que un aprendiz o incluso un oficial o un maestro de taller pobre tenga algo que ver con un mercader enriquecido por el comercio o larga distancia de la Hansa o de las ferias de Champaña o de Medina, con un médico o un letrado salidos de la universidad para entrar en la alta sociedad. Se va abriendo la posibilidad antes inaudita de que la condición social dependa más de la capacidad económica, no necesariamente ligada a la tierra o siempre a la tierra de origen familiar. Frente al mundo medieval de los tres órdenes, basado en una economía agraria finalmente ligada a la posesión de tierra, emerge un mundo de ciudades basado en la economía comercial. Los centros de poder se desplazan hacia los nuevos burgos. Estos equilibrios se vieron reflejados en los campos de batalla, ya que los caballeros feudales empezaron a ser superados por el desarrollo de las técnicas militares como el arco de tiro largo, arma que los ingleses usaron para barrer a los franceses en la batalla de Agincourt en 1415, o la pica usada por la infantería de mercenarios suizos. En esta época es cuando aparecen los primeros ejércitos profesionales compuestos por soldados a los que no les un impacto de vasallaje con su señor, sino la paga. A partir del siglo XIII se registran en Occidente los primeros usos de la pólvora, invención china extendida desde la India por los árabes, pero de forma muy discontinua. Roger Bacon la describe en 1216 y hay relatos del uso de armas de fuego en la defensa musulmana de Sevilla, 1248, y Niebla, 1262, como el cañón de la Edad Media. Con el tiempo, el oficio militar se envilece, devaluando las funciones de la nobleza con la de las caballerías y castillos, que quedan obsoletos. El aumento de los costes y las
tácticas de batallas y asedios traerá como consecuencia el aumento de poder del rey frente a la aristocracia. La guerra pasa a depender no de las huestes feudales, sino de los crecientes impuestos pagados por los no privilegiados. La verdad es que se sufre una transformación inaudita, como hasta nunca se había producido. Surgen así también nuevas ideas religiosas que se adaptan también mejor a la forma en la que la vida de la burguesía y a la que los privilegios ya estuvieron en el fermento durante las herejías se había producido previamente. A partir del siglo XII, los cátaros y valdenses, y que habían encontrado eficaz respuesta en las nuevas órdenes religiosas mendicantes insertas en el entorno urbano, y en los últimos siglos medievales el usismo o el wyclifismo tienen mayor proyección hacia lo que será la reforma protestante del siglo XVI. El mileniarismo de los flagelantes convivía con el misticismo de Tomás de Kempis o con los desórdenes y la corrupción y costumbres de la Iglesia que culminaron con el cisma de Occidente, que fue devastador el impacto que tuvo la cristiandad occidental, el espectáculo de 2 y hasta 3 papas excomulgándose mutuamente, y emperadores, reyes y obispos con ellos y a todos sus sacerdotes y fieles. Uno de la llamada cautividad de Aviñón, a la que se sometería el rey de Francia y la hija mayor de otro de Roma y el tercero elegido en el concilio de Pisa. Con esta situación no se recondujo totalmente ni siquiera con el concilio de Constanza. Sí, así que si hubieran prosperado las tesis conciliaristas, se habría convertido en una especie de parlamento europeo supranacional, cuasi soberano y competente en toda clase de temas. Hasta la humilde Peñíscola, que se llegó a convertir por algún tiempo en el centro del mundo cristiano para los escasos seguidores del Papa Luna. Los intentos de imprimir mayor racionalidad al catolicismo veían o ya venían estando presentes desde la cumbre escolástica en los siglos XII y XIII con Pedro de Abelardo, Tomás de Aquino y Roger Bacon, pero ahora esa escolástica se enfrenta a su propia crisis de cuestionamiento interno con Guillermo de Ockham o Juan Duns Scoto, que hemos hablado en los capítulos anteriores. La mentalidad teocéntrica iba lentamente dando paso a una nueva antropocéntrica en un proceso que culminaría con el humanismo, es decir, si antes el centro era Dios, ahora el centro del universo es el hombre, ¿vale? Evidentemente es el surgimiento del humanismo y esto choca totalmente con las ideas medievales. Lo que ya se puede denominar a partir de esto la Edad Moderna. En cambio, no se limita únicamente a las élites intelectuales. Personalidades extravagantes como Juana de Arco se convierten en héroes populares, en el contrapunto de otras terribles como Gilles de Reis, Barba Azul, o la mentalidad social que va alejándose del conformismo temeroso para acoger otras concepciones que implican una nueva forma de afrontar las novedades. El anonimato conscientemente buscado en el que vivieron silenciosamente generaciones durante siglos y que seguirá siendo una situación de los humildes durante los siglos siguientes, de paso a la búsqueda de la fama y la gloria personal, no solo entre los nobles, sino también en todos los ámbitos sociales. Los artesanos comienzan a firmar sus productos, desde las obras de arte a las marcas artesanas, y cada vez menos excepcional que cualquier acto de vida deje su huella documental, libros parroquiales, registros mercantiles, escribanos, protocolos notariales y actos jurídicos. El desafío al monopolio económico, social, político e intelectual de los privilegios creaba lentamente nuevos espacios de poder en beneficio de los reyes. Y así como su lugar tuvo cada vez más amplio para la burguesía, aunque la mayor parte de la población siguió siendo campesina, lo cierto es que el impulso y las novedades ya no provenían del castillo o del monasterio, sino de la corte y de la ciudad. Entre tanto, el amor cortés procedente de la Provenza del siglo XI, el ideal caballeresco, se revitalizaron pasando a convertirse en una ideología justificativa del modo de vida nobiliario justo cuando esto empezaba a estar en cuestión. Viviendo una época dorada, obviamente decadente,
y localizado en el periodo de esplendor del Ducado de Borgoña, que reflejó Joan Huizinga en su magistral El otoño de la Edad Media. El fin de la Edad Media en la península ibérica, mientras que para el Mediterráneo oriental el fin de la Edad Media supuso el imparable avance del Estado Islámico, el Imperio Otomano en el extremo occidental, los expansivos reinos cristianos de la península ibérica, tras un periodo de crisis ralentizado por el avance secular hacia el sur, simplificaron el mapa político con la unión matrimonial de los reyes católicos Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón. Con los acuerdos de estos con Portugal, el Tratado de Algasovas, que suponía además el reparto de influencia sobre el Atlántico, y la conquista de Granada. Navarra, dividida en una guerra civil entre ambos bandos orientados e intervenidos por los franceses y aragoneses, sería anexionada en su mayor parte por la creciente monarquía católica en el 1512. En fin, surge una gran circunstancia de hechos que llevan, pues eso, a dar por finalizada lo que es la Edad Media como tal. Bueno, pues hasta aquí, en este breve capitulito, habríamos terminado lo que es la expansión en Europa, y ya lo voy a dejar aquí. Mañana empezaremos con la Iglesia Católica, el avance de la Iglesia Católica y todo lo que eso que he comentado, para que podamos ver, en fin, pues cómo influyó esta Edad Media en estos estamentos del clero, etcétera, etcétera, y cómo pues esto fue prácticamente una gran losa hasta prácticamente llegados nuestros días. Y es así de donde vienen nuestras tradiciones y estas cosas. Bueno, nada, agradeceros vuestros 25 minutitos de tiempo. Rogaros y pediros por favor que os sigáis suscribiendo, porque me da la sensación de que YouTube me está borrando suscriptores, no sé por qué, porque las visitas siguen aumentando pero los suscriptores me desaparecen. Bueno, pues simplemente agradeceros el hecho de que estéis por aquí y que me sigáis ayudando a motivarme para construir estos maravillosos legados históricos. Muchísimas gracias y que paséis un buen día. Hasta luego.